porque era un hombre equilibrado en lo económico, en lo espiritual, en lo familiar, se viene al piso y enfrenta una de las pruebas más grandes que ha enfrentado un ser humano. Cuando ya viene esta última parte, que es la enfermedad, su esposa le dice o lo cuestiona, que porque él, si está viviendo esa situación tan fuerte, porque sigue reteniendo su integridad, porque sigue buscando y amando a Dios. Y le da un consejo, le dice: maldice a Dios y muérete. Ella sabía que si él maldecía a Dios, ese sería el fin de Job y, entre comillas, de su sufrimiento. Pero Job le dice a su esposo le da a su esposo una respuesta que a mí me llamó mucho la atención y que empezó a cavilar en mi mente. Él le dice: ¿será que de Dios solo debemos recibir lo bueno y no lo malo? Y dice la palabra de Dios que ni siquiera en ese momento Dios pecó. Ese es el contexto del mensaje de hoy. Y lo he titulado: Preparados para asumir la voluntad de Dios. ¿Cuál es el título de hoy? A través de este mensaje, Dios nos invita a que nos preparemos. ¿Para qué? Para asumir la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no siempre será nuestra voluntad. La voluntad de Dios no siempre a nuestra naturaleza humana le va a parecer cómoda, feliz o divertida. La voluntad de Dios no siempre va a ser lo que esperamos, pero la voluntad de Dios siempre será buena, agradable y perfecta. Amén. Y como la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, debemos prepararnos para asumir la voluntad de Dios. Amén. Vamos a analizar estas dos posturas. Esta es una pareja de esposos que vivían una vida absolutamente feliz. La Biblia no nos dice cómo se llamaba la mujer de Job. Infortunadamente no tenemos un nombre, pero está allí en la Biblia. Una pareja de esposos con 10 hijos que habían consolidado un gran imperio a nivel económico, y estoy segura de que los dos eran temerosos de Dios. ¿Por qué? Porque si la Biblia dice que Job era un hombre perfecto, apartado del mal y temeroso de Dios, yo no creo que se haya conseguido una mala esposa. Si era un hombre juzgado a la mujer de Job, a la esposa de Job, por lo que le dice, ¿cierto? Cuando leemos ese versículo quizás decimos: hay que apedrearla, satanicémosla. ¿Cómo esta mujer le dice esto a Job? Pero nos hemos puesto a pensar lo que esta mujer estaba sintiendo. Había perdido 10 hijos. ¿Alguna de las personas que está aquí ha vivido la dolorosa experiencia de perder un hijo? Levante la mano quien lo haya vivido. Entonces ustedes, mis queridas hermanas, pueden entender perfectamente lo que estaba viviendo la esposa de Job. Había perdido a sus 10 hijos. Y dicen algunos psicólogos o investigadores que una de las muertes más difíciles o casi imposible de superar es la muerte de un hijo. Estaba en duelo no por uno, sino por sus 10 hijos. Financieramente había perdido todos sus recursos. Y en esa época las mujeres no eran como hoy, que si el esposo se queda sin empleo, la mujer va y trabaja y lleva la carga y apoya, ¿cierto? En esa época una mujer no tenía ese liderazgo a nivel económico. Si su esposo estaba en crisis, pues ella no podía hacer nada. Y por otro lado, su esposo, el hombre con el que había compartido tantos años de su vida, el hombre al que ella amaba, estaba enfermo. Y cada día veía cómo su salud se deterioraba.
¿Será que esto era fácil para ella? No. Y entonces ella, como estaba pasando esa situación tan crítica, empezó a desanimarse en su fe. Empezó a cuestionarse tantas cosas en Dios. Y por esa situación empezó a llenarse de enojo y de amargura y de tristeza. Y empezó a tambalear su fe. Y cuando esta mujer le dice a Job, maldice a Dios para que puedas morir y tu sufrimiento se acabe, está hablando no la mujer espiritual, está hablando la mujer humana, terrenal y carnal. Está demostrando varias facetas. Y es que esta mujer, cuando su fe tambalea y cuando su naturaleza espiritual mengua y se sitúa frente a este problema y a esta prueba de vida, desde su carnalidad, se torna en una mujer necia. Y Job le dice, has hablado como una mujer fatua. Job le dice, pero es que tú no eres cualquier mujer. Tú eres una mujer que ha tenido la sabiduría de Dios. Tú eres una mujer que conocía a Dios, porque hablas como una mujer necia, porque hablas como una mujer impía. Entonces, cuando ella permite que la circunstancia la afecte tanto, que se enfoca en lo negativo y se desconecta de Dios, asume la postura de una mujer necia. Y cuando actuamos neciamente decimos cosas incorrectas. Entonces ella cambió su discurso. Ya su discurso no era el de una mujer consagrada a Dios, sino una mujer apartada de Dios. Entonces cada vez que abría su boca decía cosas incorrectas. Ya no habían consejos sabios, ya no habían palabras de bendición. Ella empezó a hablar necedades. Incluso la palabra fatuo también tiene sinónimo con impiedad, que significa no tener ningún tipo de creencia religiosa. Entonces ya habla como una mujer que no tiene nada de conocimiento de Dios. ¿Qué otro punto veo yo aquí? Que se había dejado llevar por la amargura. Ella estaba en amargura de espíritu. Se había vuelto una mujer amargada. Y cuando una persona está amargada, ¿qué transmite a los demás? Amargura. Cuando una mujer o un hombre están amargados, donde van, generan como una atmósfera pesada y negativa, ¿cierto? Cuando vivimos en amargura, no somos felices, pero tampoco dejamos al otro ser feliz. Entonces miren lo que cae esta mujer por afrontar el problema de una forma inadecuada. Se vuelve una mujer amargada y en el momento en que su esposo necesita un abrazo, una palabra de aliento, ella saca todo su veneno y le dice que maldiga a Dios. Y por otro lado, vemos aquí una mujer totalmente desanimada. Ella no tenía ningún tipo de esperanza. No tenía ningún tipo de fe de que el problema iba a mejorar o que iba a salir adelante. Vino el desánimo a su vida y la derrumbó. Entonces, iglesia, analizando la situación de la esposa de Job, podemos concluir lo siguiente. Cuando como creyentes viene la adversidad a nuestras vidas y no asumimos esas situaciones de la forma correcta, viene a nuestra vida el desánimo espiritual, nuestra fe puede menguar y hay muchos que en la prueba o la adversidad se apartan de Dios. Cuando no tenemos un buen manejo de las pruebas y adversidades de la vida, viene la amargura y nos tornamos en personas amargadas, que amargamos la vida y la existencia de los demás. Entonces no solamente lanzamos veneno a nuestras propias vidas, sino que también afectamos la vida de los otros. Y qué triste que nuestros seres amados tengan que asumir las consecuencias de nuestra amargura, porque la Biblia nos invita a ser la sal de la tierra y no a ser la hiel de la tierra. Cuando nosotros no asumimos las pruebas con la actitud correcta, nos volvemos necios.
¿Y qué habla el necio? Cosas negativas. Y entonces empezamos a quejarnos y empezamos a declarar palabras de maldición y empezamos a hablar mal. Y resulta que las palabras tienen poder. Entonces, nosotros mismos con nuestras palabras generamos en esos tiempos de crisis ataduras, ligaduras, cosas negativas, o por declarar cosas incorrectas, hacemos que quizás la prueba y la crisis, que puede ser pasajera, se prolongue por más tiempo. Entonces aquí vemos el claro ejemplo de una mujer conocedora de Dios, que viene la crisis a su vida y no la afronta de la forma correcta, y empieza a caer y a declinar espiritualmente y a dañarse a sí misma, pero también a dañar a su esposo, a dañar a las personas de su entorno. Iglesia, quizás algunas de las personas que estamos hoy en este lugar estamos pasando una crisis o una prueba de vida. Quizás algunos de nosotros también en este momento estamos afrontando la adversidad, como la esposa de Job. Probablemente tú has sentido lo que ella siente: enojo, tristeza, desesperación, angustia, y el dolor es tan grande que sientes que no te puedes levantar. Pero hoy quiero decirte en el nombre del Señor Jesucristo que debes tener mucho cuidado. No puedes permitir que la situación que está viviendo te genere amargura, porque entonces te dañas tu vida y le dañas la vida al otro. No puedes permitirte hoy en la crisis desanimarte y soltarte de la mano de Dios, porque si tú en medio de la crisis te sueltas de Dios, si tú en medio de la crisis reniegas de tu fe, no vas a poder levantarte y vas a cometer muchos errores que te van a pesar. Y hoy en medio de la crisis revisa muy bien lo que hablas. Revisa muy bien lo que estás declarando, lo que estás diciendo, porque tus palabras tienen poder. Y si tú hoy en medio de la crisis todo el tiempo te estás quejando y todo el tiempo estás renegando y estás declarando cosas negativas: no, es que yo de esta no voy a salir, es que esto es lo peor que me ha pasado, yo me prefiero morirme, y es que yo de esto no me voy a levantar, y es que la vida siempre ha sido injusta conmigo, y es que pobre nací, pobre moriré. Si tú caes en ese juego y empiezas a confesar con tu boca todas estas cosas, querida iglesia, vas a sucumbir, vas a caer, vas a traer maldición sobre tu vida, ya no por la prueba, sino por la necedad de tus palabras, y vas a terminar mal. Afrontar la crisis no es fácil. Claro que yo entiendo a esta mujer, pues no soy mamá, pero si uno tiene una mascota y la mascota se muere y uno llora, ¿cómo será la pérdida de un hijo? Si uno tiene un empleo que le gusta y pierde ese empleo y uno se angustia, ¿cómo será perder toda su economía? Si uno ve a un familiar que le duele la cabeza o la espalda y uno siente esa carga emocional, ¿cómo será ver al esposo que se le pudre la piel? O sea, lo que ella estaba viviendo era fuerte, pero la forma como afrontó la adversidad no fue la forma correcta. Y eso estaba generando que ella destruyera su propia vida y que dañara también la fe y la vida de su esposo. Vamos a la segunda parte de esta historia, que tiene que ver con Job. Job, por su parte, vive la misma situación. Él amaba a sus hijos, los amaba tanto que dice la Biblia que él todos los días levantaba oración y holocaustos a Dios por sus hijos. Era un gran papá y había perdido a sus 10 hijos. Él también estaba sufriendo. Hay un dicho popular que dice, con el que no estoy de acuerdo, dice: madre es una, papá cualquiera, ¿cierto? Pero ese dicho para mí es incorrecto y en esta historia no aplica, porque estamos hablando de un gran papá que amaba a sus hijos y pierde a sus 10 hijos.
y pierde su emporio económico, y él había luchado y trabajado mucho por sus finanzas, porque Job era un hombre diligente, emprendedor. ¿Cuántos sacrificios había hecho para tener unas finanzas estables? Y aparte de todo viene la enfermedad. Él era el que veía su piel podrirse, él era el que sentía el dolor y la comezón, él era el que estaba afrontando cómo su salud la había perdido. Él también estaba sufriendo, él también estaba viviendo una crisis. Para Job tampoco era fácil, pero él decidió tener una actitud muy diferente a la de su esposa. Y en Job veo 3 elementos de los cuales nos debemos apropiar como iglesia para afrontar las situaciones de crisis o adversidad. El primero de ellos es que miren que Job era un hombre totalmente sumiso a la voluntad de Dios. Él no se puso a cuestionar, pero porque a mí, pero es que yo soy, pero es que Señor, tú le dijiste al diablo que yo era perfecto, apartado del mal, temeroso de Dios. Él no hizo la pregunta típica que nosotros hacemos, ¿cierto? Cada vez que viene la crisis, ¿qué decimos? ¿Y por qué a mí? Yo soy cristiano, yo ayuno, yo oro, yo soy líder de mi iglesia. Señor, si yo te busco, ¿por qué a mí? Él aceptó y asumió la voluntad de Dios sin reproches, sin quejas, totalmente humilde y manso frente a lo que Dios había determinado hacer en su vida. Porque él tenía claro algo en lo que vamos a ahondar más adelante. Y es que la vida de él estaba en las manos de Dios. Y que él tenía que sujetarse a la voluntad de Dios. Que así como Dios había decidido bendecirlo en algún momento, en ese momento Dios había decidido probarlo y tratarlo. Y que así como con regocijo había aceptado lo bueno, también hoy aceptaría lo negativo que era la adversidad. Y se lo dijo a su esposa: ¿acaso solamente recibiremos de Dios el bien y no el mal? Él tuvo la capacidad de aceptar la voluntad de Dios. Otro punto que yo veo en Job que es muy interesante es que él era un hombre que confiaba en Dios. Y miren que aquí pasa algo interesante. A veces creemos que confiar en Dios es esperar que todo va a salir bien, ¿cierto? Como yo confío en Dios, yo sé que a mí todo me va a salir bien, nunca me va a pasar nada malo, jamás voy a vivir situaciones difíciles. Creemos que eso es confiar en Dios. Iglesia, confiar en Dios significa esperar de Dios lo mejor, sí, pero también significa que cuando vengan las cosas de parte de Dios que son dolorosas, yo sigo pensando que mi Dios es un Dios bueno y misericordioso. Eso es confiar en Dios. Y ese elemento lo tenía Job. Démosle un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Job confiaba en Dios. Y sabía que tenía que afrontar su enfermedad, su crisis financiera y el duelo por la pérdida de sus hijos. Y confiaba en Dios. Confiaba en que Dios lo iba a acompañar en este proceso y que con la ayuda de Dios iba a poder reinventarse y surgir a pesar de la adversidad. Eso es confianza en Dios. Iglesia, yo pienso que nosotros tenemos un problema. Y yo creo que la primera persona que tiene ese problema soy yo. ¿Cuál es ese problema? Nosotros siempre estamos esperando que Dios haga lo que consideramos que es lo mejor. Entonces, cuando un familiar se enferma, una enfermedad grave, ¿qué esperamos siempre? ¿Que se sane o que muera? Y no dimensionamos que hay otra opción. Y es que puede morir. ¿Qué pasa cuando muere? Nos rasgamos las vestiduras. Nos enojamos con Dios. Porque pensamos que es que Dios lo tenía que sanar.
y no nos preparamos para lo otro. Y como no nos preparamos para esa otra voluntad de Dios, sufrimos demasiado. Cuando tenemos una enfermedad nosotros mismos, ¿qué estamos esperando siempre? Que Dios nos sane. Esa es siempre como nuestra seguridad y certeza. Pero ¿qué pasa cuando la sanidad no llega? Nos frustramos, ¿cierto? Cuestionamos a Dios. No estamos preparados para eso. El apóstol Pablo le dijo a Dios que él había aprendido a vivir con ese aguijón, porque el poder de Dios se perfeccionaba en su debilidad. Quizás no venga la sanidad, pero Dios en medio de esa situación nos respalda y nos fortalece. Y eso es la confianza en Dios. La crisis. Uno nunca espera perder el empleo, ¿cierto? Ni que la empresa se venga a pique. Uno nunca se imagina que va a tener una crisis financiera, como la palabra de Dios dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Entonces uno siempre está esperando tener mucha abundancia, pero a veces Dios permite que venga el desempleo. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han pasado un año desempleados? Levanten la mano. ¿Más de un año? ¿5 años? Uno no está esperando eso, ¿cierto? Es que yo soy un hijo, una hija de Dios, una sierva. ¿Cómo así, Señor? Y pensamos que es que nunca va a haber esa situación. Pero ¿saben algo, iglesia? Mientras pensamos que la voluntad de Dios es que no nos falte nada, menos el empleo, Dios está pensando otra cosa. Sí, vas a estar en desempleo, vas a pasar necesidad, pero yo te voy a sostener. Así opera Dios. Entonces nosotros no estamos preparados para las crisis o las situaciones de adversidad. Nosotros por nuestra fe siempre estamos esperando que Dios haga lo que nosotros queremos, anhelamos y soñamos. Pero como la mente de Dios es tan diferente a la nuestra, sus pensamientos son más altos, Dios trae situaciones y respuestas distintas. Como no estamos preparados, porque tenemos una confianza en Dios un poco errada, cuando vienen esas situaciones de adversidad, nos descomponemos emocional y espiritualmente y cometemos muchos errores. Querida iglesia, entiende algo en esta mañana. No siempre nuestra voluntad es congruente con la voluntad de Dios. Hay muchas cosas que nosotros anhelamos donde Dios nos va a decir no. Hay muchas cosas que queremos donde Dios no nos va a apoyar como esperamos. Y hay finales que vamos a tener en ciertas áreas de nuestras vidas que van a resultar inesperados para nosotros. Y tenemos que entender hoy que pese a todo eso debemos confiar en Dios. Si Dios trajo a la sanidad a mi familiar, gloria a Dios. Pero si Dios permitió que ese familiar falleciera, gloria a Dios, porque Dios será mi consolador en medio del duelo y Él fortalecerá a mi familia. Si la puerta del empleo que yo he anhelado se abre, gloria a Dios. Pero si tengo que estar desempleado un tiempo, gloria a Dios, porque Dios me va a sustentar en ese tiempo, pese a que hay limitaciones financieras. Dios se manifestará y será nuestro apoyo. Si el sueño de vida, de ir a la universidad, de viajar, qué sé yo, no se cumple, gloria a Dios. Pero si no se cumple, gloria a Dios, porque donde quiera que yo esté y que Dios esté conmigo, yo podré ser una mujer o un hombre bendecido. Y eso es confiar en Dios. Mis hermanos, no siempre el final de nuestras historias, en nuestra área financiera, en nuestra vida familiar, en nuestra vida sentimental y emocional, en nuestra vida ministerial, no siempre va a ser el final que esperamos. No siempre Dios va a actuar conforme a nuestra voluntad. Vamos a tener finales inesperados. Y algunos de sus finales o giros de la vida inesperados van a resultar dolorosos.
Y en esos momentos tenemos que confiar en Dios. ¿En qué sentido? Debemos vivir por fe siempre esperando cosas positivas. Pero cuando no ocurran como esperamos, iglesia, confiar en Dios declarando y pensando que en medio de esa situación, de ese final inesperado y doloroso, Dios va a estar con nosotros. Dios será nuestro consuelo. Dios será nuestro refugio. Dios será nuestra fortaleza. No estaremos solos. Él nos acompañará en medio del duelo. Él nos acompañará en medio de la enfermedad. Él nos acompañará en medio de la crisis económica. Él nos sustentará. Y al final de cuentas, iglesia, Dios siempre hará su voluntad. Y resulta que si esa voluntad de Dios fue para mi voluntad dolorosa, mi confianza debe ser que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Porque quizás lo que yo pensaba que me convenía, no me convenía. Porque Dios es mucho más sabio que todos los sabios. Porque es que quizás si mi familiar vive, se recupera, se va para el mundo. Pero quizás ahí en su lecho se convirtió a Dios y se fue para el cielo. Porque quizás si Dios me hubiera abierto en ese momento el empleo de mis sueños y me prospera económicamente, hubiera podido tomar malas decisiones, me hubiera podido enloquecer y tornarme en una persona tóxica, con arrogancia, con altivez. Y Dios necesitaba formarme para que el día de la bendición fuera una persona humilde que supiera manejar el éxito financiero. Porque quizás si Dios me hubiera sanado a mí, yo me hubiera dedicado a disfrutar la vida con mi sanidad y me hubiera alejado de Dios. Pero allí con esa dolencia estoy prendidito de su mano, buscándole, adorándole y viviendo experiencias maravillosas con Dios. Amén, iglesia. Entonces, no es nuestra voluntad, es la voluntad de Dios. Pero Dios siempre tiene para nosotros lo mejor, lo que nos conviene, lo más favorable, porque nuestra mente es finita. Yo pienso que nuestra mente, en comparación con la de Dios, es como cuando los caballos tienen el freno y solamente miran para el frente. Entonces nosotros miramos una pequeña parte de la vida y le apostamos a eso, pero Dios mira el todo el contexto. Dios tiene la vista panorámica, y como Él tiene la vista panorámica y conoce el presente, el futuro y todas las cosas, Él siempre va a decidir lo mejor para ti y lo mejor para mí, y hará su voluntad, aunque se contraponga a mi voluntad. Pero finalmente Dios a mí siempre me dará lo mejor, porque la voluntad de Dios es ¿qué? Buena, agradable y perfecta. Vamos a aprender a confiar en Dios, iglesia, esperando de Dios lo mejor, pero con la conciencia de que no siempre lo que yo espero es lo que Dios va a hacer. Eso nos va a ayudar a evitar muchas frustraciones y decepciones. Cuando enfrentes la crisis, y a todos los que están enfrentando la crisis hoy, mira las dos opciones. O puede ser que Dios haga un milagro en medio de tu crisis y te saque de allí, o puede ser que Dios te tenga allí mucho tiempo. Pero si Dios te tiene mucho tiempo, Dios va a cumplir un propósito y siempre te va a sustentar. No vas a estar solo en la crisis, la vas a atravesar, no va a ser fácil, pero Dios va a estar contigo. Amén. Y otro elemento que veo en Job es que Job, en medio de la crisis, siguió siendo fiel. Ser fiel a Dios en medio de la crisis es fácil, ¿cierto que no? Cuando todo funciona bien y suena el despertador en la madrugada, pues tan chévere que es orar, ¿cierto? Y cantar alabanzas y hacer un ayuno y venir a la iglesia. No, eso es maravilloso cuando todo funciona bien. La oración fluye, la alabanza fluye, el ayuno fluye. Pero cuando estás viviendo el peor momento de tu vida
y suena el despertador y ni siquiera te quieres levantar, sientes que tu vida no tiene sentido, no quisieras pararte de tu cama, no quisieras vivir más. En esos momentos orar es tan difícil, cantarle a Dios es tan complicado, venir a la iglesia no es fácil. Entonces es difícil seguir siendo fieles a Dios en medio de la adversidad, pero Job nos demuestra que aunque es difícil, es posible. Y aunque su cuerpo se estaba pudriendo, aunque no tenía que comer, aunque había perdido a sus 10 hijos y todos sus amigos le habían dado la espalda, que suele pasar en la crisis, él seguía orando a Dios. Él seguía adorando a Dios. Él seguía defendiendo a Dios y le dice a su esposa: ¿cómo se te ocurre que yo voy a maldecir al Dios de mi vida? Él seguía siendo un hombre íntegro ante los ojos de Dios, porque su compromiso con Dios, su amor a Dios, su pacto con Dios estaba por encima de su propio bienestar. Querida iglesia, en medio de la crisis debemos continuar con nuestra fidelidad a Dios. Tú que estás en la crisis, tú que estás en la adversidad, hoy Dios te dice: quiero que sigas siendo fiel. No dejes de orar y de buscar a Dios. No dejes de alabar y adorar su nombre. No dejes de congregarte. No dejes de ayunar. No dejes de buscar la santidad. No dejes de actuar conforme a su palabra. No te despojes de tus principios, de los valores que Dios te ha dado. Este es el momento más determinante de tu vida, donde debes ser más fiel de lo que fuiste antes. Hoy que estás en una crisis familiar, hoy que tienes una crisis de salud, hoy que tienes una crisis en tu matrimonio, hoy que tienes una crisis financiera, hoy que tienes una crisis emocional, hoy más que nunca Dios te dice a ti: hijo mío, hija mía, yo necesito que tú me seas fiel. Yo necesito que tú me sigas buscando, que tú me sigas amando y que tú me sigas honrando. Hoy Dios te invita a que, pese a que tu situación es difícil, tomes el ejemplo de Dios, de Job, y seas fiel al Señor y no te sueltes de su mano. Y si alguien te dice: pero es que tú eres creyente y mira lo que estás viviendo, si tus seres amados te cuestionan tu fe y te invitan o te inducen a hablar mal de Dios o a desertar en la fe, tú vas a responder lo mismo que dijo Job: de Dios vamos a recibir todo lo que Él tiene para nosotros, lo positivo y lo que naturalmente nos parece negativo. Vamos a responder como dijo Job: yo voy a recibir de Dios lo bueno y lo malo, porque yo tengo confianza de que aún en lo malo Dios me va a sustentar. Vamos a continuar amando y buscando a Dios. Vamos a orar. Todos los que están en crisis, vas a orar más de lo que venías orando. Vas a adorar más o con más pasión de lo que habías adorado hasta hoy. Vas a congregarte más de lo que te habías venido congregando. Vas a ayunar más de lo que estabas ayunando. Y vas a guardar mucho más que antes tu testimonio y la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es que para que Dios mueva su mano, yo voy a portarme más juicioso con Dios. No, porque voy a demostrarle a Dios y al mundo que mi pacto con Dios está por encima de mis finanzas, que mi amor y mi pasión por Dios está por encima de mis situaciones emocionales, que mi amor y mi compromiso con Dios están por encima de mis conflictos familiares,
que mi amor y mi pacto con Dios está por encima de cualquier circunstancia difícil que yo afronte. Porque no hay nada en el mundo, iglesia, que supere a Dios. Porque como dice una canción por ahí, que nos falte cualquier cosa en la vida, pero que no nos falte nuestro Dios. Porque mientras Dios esté en nuestras vidas, podremos seguir y avanzar y hay esperanza. Pero sin Dios, nada podemos hacer. Amén. Dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a leerlos todos unánimes a la voz de 3. 1, 2 y 3. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, para ir concluyendo con este mensaje, ¿cómo hizo Job para poder afrontar la adversidad de la mejor manera? ¿Cómo hizo Job para poder tener esta actitud de fidelidad, de confianza en Dios, de sumisión a la voluntad en medio de la crisis y la prueba más dura de su vida? Y podría decir yo que la prueba más grande que un ser humano en la tierra ha vivido. En esa época no estaba el Nuevo Testamento, pero este versículo del Nuevo Testamento nos da un poco de luz. La Biblia nos invita en esta hora, o Dios a través de su palabra, para tener una actitud positiva frente a la crisis. Nosotros tenemos que cumplir lo que está aquí. No nos podemos conformar a este siglo. No nos podemos conformar a la crisis. Entonces estoy en crisis y me conformo a la crisis y me adapto y sufro y muero y termino sucumbiendo por la crisis. Me adapto a ella, me conformo y creo que llegó mi final. No. Y entonces, como vino la crisis y el mundo me dice, bueno, si estás con una situación financiera maluca, pues ve a un gota a gota. No, pues si tu matrimonio está en crisis, ve y consíguete otra mujer o sé infiel. No, pues si tú tienes un problema sentimental, pues consíguete otro, porque es que un clavo saca otro clavo. No, pues que si estás enfermo y nada que Dios obra, pues ve donde la espiritista de la esquina, que esa te tiene el menjurgue de la sanidad. No nos podemos conformar a este siglo. En medio de la crisis no nos podemos adaptar o acomodar a la corriente del mundo. Nuestros principios tienen que seguir siendo firmes en Dios.
Y si yo estoy pasándola mal en este momento de mi vida, no voy a sucumbir y no me voy a conformar a eso, sino que voy a sacar fuerzas de debilidad y voy a tratar de surgir tomado de la mano de Dios en medio de esa situación. Me prendo de Dios, me prendo del Espíritu Santo y trato de tomar fuerzas y salir a flote. No nos vamos a conformar ni a esa situación, ni a lo que el mundo dice que yo debo hacer frente a la situación de crisis o adversidad. Dice la Biblia que debemos renovar nuestra mente. Entonces vamos a pedirle a Dios que renueve nuestra mente para que empecemos a ver la crisis de una forma diferente. Eso se llama resignificar. Estoy viviendo una crisis en mi matrimonio o en mis finanzas. Entonces, yo tengo que renovar mi mente. ¿Cómo renuevo mi mente? Bueno, quizás Dios a través de esta crisis matrimonial quiere formarme a mí y a mi esposa para que nuestra relación de pareja mejore, para que podamos consolidar un matrimonio de excelencia. Veo el problema de una forma distinta, lo pienso diferente, lo pienso desde la palabra de Dios, desde las promesas de Dios. Mi mente se renueva. Y entonces, como estoy pensando que es que Dios quiere hacer algo mejor en mi matrimonio, pues voy a tratar de ser un mejor esposo o una mejor esposa. Que tengo una crisis económica, no voy a pensar, no, es que estoy llevado, aquí se acabó todo, yo soy gusano de Jacob. No, quizás Dios a través de esta crisis financiera quiere trabajar mi humildad. Quiere que yo aprenda a depender de Él, no a confiar en mis capacidades y mi autosuficiencia, sino a depender de Él. Dios me está formando. Como lo estoy viendo de una forma distinta, como mi mente está siendo renovada, no me voy a estar quejando ni rasgándome las vestiduras, sino que voy a decirle, Dios, entonces fórmame, prepárame, capacítame para que cuando llegue la bendición yo sepa manejar las finanzas, siga siendo humilde y nunca me olvide que yo dependo de ti. Si mi mente se renueva y yo interpreto, significo esa adversidad de una forma diferente, mis acciones van a ser distintas y voy a afrontar mejor la situación de adversidad. ¿Nos está quedando clara esta parte, iglesia? No sé si estoy siendo lo suficientemente clara. La enfermedad, bueno, estoy enfermo. Entonces, si yo me pongo a contar los días, no, me quedan 364 días. Me quedan 350, me quedan 20, tengo más un pie allá que acá. Uy, la vida va a ser inmanejable, ¿cierto? Pero si yo renuevo mi mente y resignifico eso y veo, bueno, Dios me está permitiendo tener esta dolencia. No sé cuánto tiempo, pero mientras yo esté así, yo sé que Dios va a ser mi fortaleza y Dios me va a enseñar a ser más fuerte y más valiente y Dios va a perfeccionar su poder en mi debilidad. Estoy quizás enferma, pero Dios me va a usar más. Estoy enferma, pero Dios va a respaldarme en mi oración. Dios va a respaldarme más cuando le lleve un mensaje a alguien. Dios me va a usar y va a demostrar al mundo que su poder es ilimitado. Si yo lo veo, si mi mente se renueva y yo lo veo de otra forma, voy a asumir lo que estoy viviendo de la forma correcta. Y entonces voy en ese tiempo de crisis estar bien yo mismo y poder transmitir algo positivo a las personas de mi entorno. Entonces no nos vamos a conformar a este siglo ni a lo que dice el mundo que hay que hacer en medio de la crisis. Vamos a renovar nuestra mente y vamos a ver esa adversidad no humanamente sino en el espíritu, como Dios quiere que la veamos. Ahora, no sé cómo verlo, pues dile a Dios, Dios, ¿cuál es tu propósito? Y Dios te lo va a mostrar y vas a empezar a ver esa situación no desde lo negativo, desde el sufrimiento, el dolor, la angustia, no, lo vas a ver desde el propósito de Dios. Es que Dios tiene esto para mí, es que Dios va a transformar mi matrimonio, es que Dios me va a usar grandemente en liberación, es que Dios tiene una persona mejor para mí, es que Dios tiene unas finanzas prósperas y me está preparando. Si yo me ubico desde aquí, voy a estar tranquilo, con gozo en mi corazón, en mayor comunión con Dios, y a pesar de que esté mal, en mi casa
en mi trabajo, en mi universidad, voy a ser luz, voy a ser sal, voy a ser bendición, porque ya no voy a hablar con la necedad de la mujer de Lot, porque entonces no voy a estar con amargura de espíritu, porque entonces no voy a estar soltando el veneno, sino que voy a tener una posición como Job. Voy a adorar a Dios, voy a reflejar el amor de Dios, voy a hacer luz donde quiera que yo vaya, y a través de este proceso Dios a través de mi vida va a obrar en la vida de otros para que crean en un Dios vivo que nos sustenta aún en los momentos más difíciles. Amén, iglesia. Un fuerte aplauso para el Señor en esta mañana. Si nosotros en medio de la adversidad renovamos nuestra mente y no nos conformamos a este siglo, como dice la palabra, vamos a entender cuál es la buena voluntad de Dios. Entonces, en este ejercicio, Dios nos va a mostrar su voluntad. Dice la palabra, la buena voluntad de Dios. ¿Qué nos quiere decir esto? Que Dios siempre actúa de buena fe. Dios nunca está diciendo, no, es que ahorita le voy a mandar una enfermedad para que entienda. Ahora le voy a quitar el empleo para que reaccione. Dios nunca va a operar así, iglesia. Dios lo actúa desde el amor. Es mi hijo, es mi hija. Voy a llevar a Job a esta prueba, porque yo le voy a dar el doble posteriormente. Voy a permitir esta crisis en su matrimonio, porque voy a hacer un matrimonio poderoso en la tierra. Voy a permitirte esta crisis económica, porque te voy a abrir puertas que nadie podrá cerrar, y te pondré por cabeza y no por cola, pero entenderás que dependes de mí y no de tu capacidad. Te voy a mostrar que aun con dolencia, que aun con enfermedad, tú eres poderoso en mis manos, y el mundo sabrá que en medio de tu debilidad se perfecciona mi poder. Así es como Dios está pensando las cosas, iglesia. Entonces, la voluntad de Dios siempre será buena, agradable y perfecta. ¿Por qué agradable y perfecta? Porque siempre nos va a llevar al mejor final. Porque aunque yo espero un final y Dios me sorprende con un final que es doloroso en su momento, siempre el final de Dios será el mejor final. Porque Dios siempre tiene para sus hijos lo mejor. Entonces tú pensabas que tu final era estar en esta empresa, pero resulta que Dios tiene un final diferente y te saca de allí y te lleva a pasar las verdes y las maduras. Pero resulta que Él no tenía para ti una empresa X, Él te iba a entregar tu propia empresa. Porque resulta que tu matrimonio, tu familia está en esa situación. Tú esperabas que todo fuera color de rosa, corintellado, el idilio amoroso. Y Dios permite la crisis. ¿Pero por qué Dios permite la crisis? Porque quizás tú no eras consciente de que estaban haciendo las cosas mal, de que era insuficiente, y Dios quiere llevar a afianzar tu matrimonio. Dios quiere llevar a que tu matrimonio sea bendito entre los matrimonios de la tierra, y que a través de tu matrimonio, otros matrimonios sean transformados y restaurados. Quizás tú estás esperando el viaje a San Andrés y Dios te clausura el viaje. No, pero es que yo quiero ir a San Andrés. Y resulta que Dios canceló el viaje a San Andrés y te lleva un proceso. Porque es que Dios no quiere llevarte a San Andrés. Dios quiere llevarte a un tour por Europa. Porque ese es nuestro Dios. No siempre serán los finales esperados en nuestra mente humana y chiquita, porque somos tan humanos. Y nos va a decir no, y va a cerrar puertas, y nos va a llevar a momentos duros y vamos a sufrir. Pero después de un tiempo, después de avanzar esto, de superar todas estas situaciones, si tenemos la actitud correcta como la tuvo Job, Dios nos va a llevar a un final poderoso. Los finales de Dios son los más poderosos que han existido en el mundo. ¿A cuántos de ustedes en la época pasada les gustaba ver novelas? La verdad, y confesando, yo fui fans de eso hasta que conocí de Dios. ¿A cuántos en algún momento les gustó ver novelas? Levanten la mano.
Aquí están los santos de Jehová. Nunca pensaron en eso. Los bendigo, mis hermanos. ¿A cuánto les gusta ver películas? Levanten la mano. Tampoco ven películas, no, hermanos. Ustedes están volando en la fe. ¿Alguna vez han visto una película con un final que los deja así felices? ¿Sí? A mí me gustan las películas románticas. Y no me gustan los finales tristes. Si yo sé que el final, yo leo la sinopsis y si veo que el final va a ser triste, no me veo ni 15 minutos de eso. No me gustan los finales tristes. Y hay películas que tienen los finales que uno dice, ¡ay, qué emoción! Y uno hasta llora, ¿no? Déjame decirte que existe una novela que tiene el mejor final del mundo. Y esa es la novela que escribió Dios acerca de tu vida. Hoy quiero decirte que hay una película maravillosa que tiene un final extraordinario. Y que esa película la escribió Dios contigo. Que en la película de Dios, tú eres el protagonista. Tú eres la protagonista. Y aunque el proceso no va a ser fácil, Dios para ti, querido hermano, porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Hoy no lo puedes ver. Gloria a Dios. Hoy no lo puedes ver. Hoy no lo estás viendo. Hoy te levantas y ves a tus hijos desordenados, ves a tu esposo o a tu esposa en la peor actitud del mundo. Hoy solo ves lo negativo. Hoy te levantas, abres tu nevera, la ves vacía, te encuentras las facturas acumuladas, mensajes del banco porque debes ese dinero. Hoy te levantas y sientes que te duele por aquí, que te duele por acá, que cada vez tu dolor físico es más grande. Hoy te levantas y te sientes solo, y te sientes triste, y te sientes afligido por tu situación emocional. Quizás hoy te levantas y solo puedes ver lo negativo, y solo puedes ver lo triste y la oscuridad de tu situación. Pero hoy Dios te ha traído a este lugar para decirte que a pesar de que estás viendo todo lo negativo y que estás sufriendo tanto, porque Él sabe que sufres y te duele, te ha traído para decirte que Él en este momento necesita que tú confíes en Él, que tengas la seguridad de que Él está contigo y te acompaña en este proceso. Él necesita que tú le seas fiel, que sigas orando, que sigas adorando su nombre, que sigas ayunando, que sigas congregándote, que sigas guardando tu integridad para Dios. Dios te dice en este día que Él necesita que en medio de la crisis tú te sometas a su voluntad y aceptes y asumas la voluntad que Él tiene en tu vida. Que aceptes que lo que estás viviendo no es por un error del destino, sino que hace parte de la voluntad de Dios en tu vida. Debemos entender hoy que lo que estamos viviendo, aunque no es fácil, hace parte de la voluntad y de los planes de Dios en nuestras vidas. Debemos entenderlo y aceptarlo y asumirlo. Y asumirlo significa saber que es necesario que lloremos, que es necesario que nos sintamos solos, que es necesario que tengamos momentos duros. Eso es asumir todo lo que Dios trae para nosotros con sus... Y lo vamos a hacer así, iglesia, vamos a someternos a la voluntad de Dios. Pero y también Dios nos dice en esta hora que tanto confiar en Dios como ser fieles y aceptar su voluntad es necesario en medio de la crisis y a pesar de lo que estamos viviendo. Pero Él también nos trajo aquí para decirnos que aunque hoy, 2 de junio de 2019,
La voluntad de Dios parece dolorosa, la voluntad de Dios parece triste, la voluntad de Dios parece que nos lleva a la soledad, la voluntad de Dios es totalmente desagradable e incomprensible, podamos tener la plena certeza de que su voluntad es buena, es agradable, es perfecta y que viene un final maravilloso para ti y para mí, porque el mejor final de la película es la película que Dios escribió para ti, donde tú eres el protagonista y donde Dios te va a llevar a lugares que nunca te imaginaste. Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Señor en esta mañana? Job lo perdió todo. Tuvo que sufrir mucho, pero Dios luego le dio el doble de lo que tenía. No lloremos más por San Andrés. Dios nos tiene reservado Europa. Amén, iglesia. No lloremos más por un sueño pequeño. Dios tiene para nosotros un sueño más grande. No sucumbamos más por la adversidad que estamos viviendo. Este no es el final. Este no es el final de tu historia. Este no es el final de mi historia. Dios está elaborando el final más maravilloso. Ponte de pie, iglesia, vamos a orar por unos minuticos. Todos los que están pasando un momento de vida difícil van a entregarle esa situación a Dios y le van a decir: Dios, yo me acojo a tu voluntad. Lo que tú decidas por mí está bien, porque hoy sé que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Vas a decirle eso a Dios. Y le vas a pedir a Dios que en medio de lo que estás viviendo te ayude a confiar en Él y a ser fiel. Amén. Los que no están viviendo crisis, que están en el mejor momento de sus vidas, pues dale gloria y adoración a Dios, porque en este momento te está llevando un tiempo especial. Y dile que te prepare para que si tiene que venir a tu vida la adversidad, estés listo y estés preparado para asumir su voluntad. Levanta tus manos allí donde estás, iglesia. En esta mañana nos presentamos delante de ti, Padre Santo, en el nombre del Señor Jesucristo. Te agradecemos por tu palabra, Señor.